buenas tardes. Le damos a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más. Usted que nos mira ahí en casa, le damos la más cordial bienvenida y le bendecimos desde aquí, esperando que en esta tarde usted aprenda a través de lo que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros con esta preciosa enseñanza, teología propia. Vamos a inclinar nuestros rostros y así le damos gracias a Dios y ponemos todo en sus manos. Amén. Padre que estás en gloria, una vez más venimos delante de tu presencia agradecidos, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, nos has sostenido, Señor, con la diestra de tu justicia, y podemos decir y benecer, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. En esta tarde te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu guíe, Señor, todo lo que has, Señor, tú determinado hacer en esta tarde, Señor mi Dios, que nos des, Padre, la iluminación, el entendimiento, Padre, de tu palabra, Señor mi Dios, y a cada uno de los que nos van a estar mirando también a través de este medio, de esta transmisión, Señor, sean bienvenidos y enseñados, Señor mi Dios, por ti a través de tu siervo. Glorifícate, Padre amado, y te damos la honra y la gloria una vez más, porque tú vives y reinas, Padre, y reinas para siempre, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta tarde, esta noche nos vamos a gozar en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esta noche se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 En el Salmo 22 la Biblia lo testifica. En el Salmo 22 la Biblia lo testifica, que la vida en la alabanza, que la alabanza en la vida, que la vida en la alabanza, que la alabanza en la vida. Y si le alaba se goza, y si le alaba se goza, y si le alaba se goza, y si le alabas, y si le alabas se goza, y si le alabas se goza, y si le alabas se goza, y si le alabas. Gloria a Dios, alabamos el nombre de nuestro Dios poderoso. Y no hay lugar más hermoso de estar que en su presencia, en la presencia de nuestro Dios amado. Gracias, oh Dios, gracias. Gloria a tu nombre, oh Dios. De Cristo, a tus pies, arde pies de Cristo. Bendito es tu nombre, oh Dios Santo. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.
Pastor. Bendiga y multiplique en bendición, hermanos. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, deseando que el Señor esté trayendo para todos mucha bendición. Así como estamos de pie, voy a invitarles para orar al Señor y pedir a Dios su bendición, que en esta hora podamos realmente venir a adorar al Señor, tal como dice esta alabanza. No hay lugar más grande y más alto que estar a los pies del Señor, y yo creo que este lugar es precisamente para ir al pie de ese lugar donde Él trajo esa bendición y conquistó a través de su sacrificio la salvación de nuestra alma. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por la presencia tuya. Gracias, Padre, porque nos concedes la bendición, Señor, de estar delante de ti. Bendice, Señor, nuestras vidas, guárdanos y llénanos más y más de tu divina y gloriosa presencia, que podamos en esta hora, oh Dios mío, saborear esas bendiciones gloriosas y poder así bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre. Habla a nuestras vidas y concédenos, Señor, en esta hora el poder, oh Dios, realmente adorar como tu palabra nos habla, adorar tu nombre, oh Dios mío, y bendecirte, oh Dios, con todo nuestro ser enteramente. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias porque eres maravilloso, santo y bueno. Bendigo tu nombre y te doy gracias. Gracias por los que están aquí ya, Dios mío, porque tú les has, oh Señor, traído con bendición. Y también cada uno de los que estamos aquí decidimos, Señor, venir a adorar y a bendecir tu nombre. Asimismo, oh Dios, todos los hermanos en cualquier lugar donde están, oh Señor, oh Dios, también bendice sus vidas y llénales, sí, Padre, llénales de tu presencia, y que este estudio que hoy damos comienzo, Señor, que será, oh Padre, para gloria y honra de tu nombre. Te doy gracias, Señor, y pongo en tus manos encomendando esta primicia, Señor, de esta primer parte de este glorioso estudio Teología Propia, el cual, Señor, bajo la revelación y la bendición, Padre, de tu palabra, podremos, Señor, descubrir las grandes revelaciones que tú has traído para nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero aprovechar, así como estamos todos en bendición, para entrar en este tiempo de bendición. Gloria a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Bendito es Dios. El versículo número 19. Bendito es Dios. Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. En cuanto tengamos todos ya nuestra lectura y Biblia preparada, con un amén bendecimos a nuestro Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Todos preparados? Muy bien. Gloria a Dios. Los que están en casa pueden leer con nosotros. Si no tienes tu Biblia a la mano, pueden leer con nosotros a través de nuestra pantalla. Ahí la tenemos. Y dice la palabra del Señor así, capítulo 1, versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Pueden estar en sus lugares y hay libertad de bendecir a Dios. Hay libertad de alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bien, bienvenidos seamos todos. El tema de esta noche lo hemos titulado Teología Propia.
La teología propia es una de las ramas de la teología sistemática. Doy gracias a Dios porque Él nos ha permitido ya tener el desarrollo de varias ciencias: angelología, neumatología, bibliología, que fue el último tema. Y hoy vamos a continuar con el tema general, la rama general de la ciencia llamada teología propia. Cuando hablamos de teología propia, estamos hablando, o más bien vamos a abordar varios temas sumamente importantes, maravillosos, extraordinarios, varios aspectos referentes a la deidad. Posiblemente a alguien no sabe lo que significa deidad, pero es bíblico. Dice la palabra: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero el versículo comienza diciendo: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, que vamos a aprender varias cosas por la revelación referentes a nuestro Dios. Teología propia, entonces, es un estudio que está directamente dirigido a estudiar todas las cosas de Dios, por supuesto reveladas en su palabra. Nadie como ser humano podría jamás entender la dimensión, profundidad y longitud de Dios. A Dios no lo podemos traer bajo la ciencia, lo científico, para entenderlo. Por eso, este temario general, aunque tenemos hoy 7 puntos, posiblemente si usted colabora también y nos ayuda para ampliar este temario, y Dios también vamos a pedirle para que no se nos quede fuera ningún aspecto que es muy importante y que hoy en día en el mundo cristiano hay gran controversia por varios temas que vamos a estar abordando y que son temas motivos de conflicto. Por ejemplo, testigos de Jehová no creen en Jesús como deidad, tampoco aceptan al Espíritu Santo. Pero aún hay congregaciones donde se les hace complicado el asunto de lo que es la Santa Trinidad, que son temas muy importantes. El tema general que hoy tenemos, basado en teología propia, es sin lugar a dudas una de las doctrinas cardinales de la palabra y que deben de fundamentar a la iglesia. Por eso se llaman doctrinas fundamentales, que tiene que ver con plataforma de fe, de revelación, de conducta, de firmeza, pero sobre todo esto que tiene que ver con la salvación. Es decir, que derribar algún pilar de alguna doctrina fundamental, el edificio se va a tambalear, nuestra fe se va a derrumbar y la revelación va a dejar de fluir. Derribar algunos aspectos que tienen que ver con doctrina fundamental es prácticamente alterar aspectos de fe, pero también de salvación. Y estamos en peligro también en torno a la salvación. Es por eso que cuando hablamos de la cristiandad hay por lo menos 2 grandes ramas de lo que es doctrina en la iglesia. Una que tiene que ver con lo que es doctrina fundamental, que puede alterar y afectar la salvación, la fe y sobre todo la espiritualidad, y también
el impedimento de poder llegar al cielo, y que son aspectos que no cambian ni en el tiempo ni en el espacio. Aquí en Santa Fe, Nuevo México, en Sudamérica, en Guatemala, en Japón, en China, en Rusia, en Alaska, en Francia, en Holanda, en cualquier lugar donde haya alguien que adora a Dios y que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, la doctrina fundamental no puede cambiar. Cambiarán las culturas, las éticas, situaciones, pero en torno a la doctrina fundamental, eso no puede cambiar jamás, en cualquier lugar. Aún hoy, en este siglo en que vivimos, lo que nosotros fundamentamos en nuestro credo como estatutos de fe y también de vida cristiana son los mismos estatutos y los mismos principios de plataforma fundamental que establecieron y fundamentaron la iglesia primitiva allá en Jerusalén, la iglesia que vivió en la Edad Media, los cristianos que vivieron en todos los milenios que lleva la cristiandad. Y no quiero exagerar, pero aún desde Adán, Elías, Moisés, Jacob y cuántos patriarcas de Dios santos que adoraron a Dios, los profetas, también se establecieron en una plataforma fundamental, de tal manera que adoraban a Dios, pero a criterio de que realmente estaban fundamentados en los cimientos de fe y principios espirituales. Entonces, estos principios no pueden cambiar ni en el tiempo ni en el espacio. Las culturas sí pueden cambiar, y esta es la otra doctrina que rige a una iglesia, como son disciplinas, aspectos culturales, aspectos en el vestir, en el hablar, en la ética, en situaciones que tienen que ver muchas de las veces con principios de administración en una iglesia. Esto sí va a cambiar, porque no podemos encajonar bajo un mismo molde a los hermanos de Sudamérica con los del norte, ni América con los de África, ni los de África con los de Europa o los de Asia. Estas cuestiones sí cambian, porque no afecta a la salvación, y que realmente, aunque son cosas prácticas y éticas que no alteran la salvación, pero que de alguna manera sí están en variedad en diferentes lugares. Pondré un ejemplo, y esto es importante porque de ahí vamos a desplantar lo que hoy es doctrina fundamental muy serio. Hay hermanos en la fe que viven, por ejemplo, en las islas de otros continentes, por ejemplo, samoanos, entre Australia y África, pero también hermanos que viven en Inglaterra, en una región geográfica donde en ellos y para ellos su cultura es, por ejemplo, es parte de ellos. Los varones visten con un atuendo, una falda, y también un pelo muy largo. ¿Les afecta la salvación a ellos por usar así? No, porque no es una doctrina fundamental, es parte de su cultura. Pero aquí nosotros no estamos en esa cultura. Yo no puedo venir con una falda, aunque exactamente no sea una falda de mujer, pero bueno, un manto estilo falda, porque ustedes se iban a asombrar y también a decir, pues, ¿qué pasó con el pastor? ¿Verdad? No es parte de nuestra cultura. Démonos cuenta de eso. Entonces, así hay situaciones que realmente están. Pero cuando hablamos de asuntos de doctrina fundamental,
esto sí es un problema. Porque aún los hermanos de Samoa, aún los hermanos de Inglaterra, tribus de África, donde ellos se usan túnicas diferentes a las nuestras, las mujeres casi a medio vestir, yo diría exhibiendo su parte de una desnudez, pero es parte de la cultura que a ellos no les asombra. Sin embargo, cuando hablamos de la doctrina fundamental, los de allá, los del norte, los del sur, los del este y oeste, la palabra dice que estamos establecidos bajo una plataforma que es doctrina fundamental. Los hermanos de Samoa oran, ayunan, se bautizan, hablan en lengua, oran a Dios y adoran, y también buscan la santidad, gloria al Señor, y la espiritualidad. Así es que no hay cambio en esto. Los hermanos del sur de América también creen en Dios, creen en la Trinidad, creen en el Espíritu Santo, en la deidad o divinidad de Jesucristo, del Padre, gloria al Señor. Creemos en los dones, en los ministerios. Entonces, esto es doctrina fundamental. Creemos en que va a haber un rapto. Los del norte, los del sur, de América, de Asia, de África, de Europa, de Australia. Son doctrinas fundamentales. Pues bien, en este temario estaremos tocando un amplio grueso de doctrinas fundamentales, como es la Santa Trinidad, la deidad de Dios. Estaremos hablando sobre la creación, los atributos divinos. Y vamos a nuestra pantalla para que miremos que la teología propia abarca varios aspectos, pero comienzo diciendo que todo esto es la revelación de Dios para su pueblo. Y nuestro temario que vamos a abordar, y de ahí surgirán varios subtítulos más importantes, son los siguientes. Primero, la existencia de Dios. La existencia de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta antes de pasar al segundo. Estamos presentando el temario. ¿Alguna vez, como hijo de Dios, como cristiano y como nació de nuevo, como joven, como niños, como adultos y adultas, yo le quiero hacer una pregunta? ¿Alguna vez en su caminar cristiano pasó por su mente, por su cabeza, un pensamiento que seguramente viene de Satanás, o algunas veces un pensamiento muy humano, pero atacado por Satanás? Un pensamiento que te dijo, ¿verdaderamente Dios existe? ¿Alguna vez has pensado esto? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque como humanos, el diablo, precisamente nuestra mente es el campo de batalla. Entonces hoy yo te haré una pregunta. ¿Crees en Dios? Amén. Pero esto no es evidencia suficiente. Una cosa es creer en Dios, y algo muy distante y diferente es creerle a Dios. Creer en Dios es bueno. Y yo quiero decirte que toda la creación cree en Dios. Los animales, las aves. La Biblia dice que aún la nieve y el vapor, los árboles baten sus manos, alaban a Dios. Aún el diablo y sus ángeles creen y tiemblan. Los hombres malvados creen en Dios y creen que Dios existe, pero muy diferente a creerle a Dios. Pues bien, en nuestra mente llegan momentos de, yo diría, de batalla, donde el diablo trae a nuestra mente
la pregunta, yo diría la duda: ¿realmente Dios existe? ¿Y qué tal si solo estamos perdiendo el tiempo como cristianos? Y al final todo será pérdida de tiempo, porque al final vamos a morir y se acabó todo. Una ocasión yo hablaba con un cristiano, era un joven, y dijo: ¿y qué tal si realmente ni existe nada? Y tuvo razón Darwin cuando dijo que venimos del mono y somos producto de la casualidad. De la nada surgimos y morimos y se acabó todo. Y entonces a lo mejor nomás estoy perdiendo el tiempo que no era la iglesia. Ese fue el pensamiento de este joven. Pues bien, estos pensamientos todos los humanos los vamos a tener, todos. Job tuvo ese pensamiento. Lea usted el libro de Job y va a encontrar en muchas partes. Pero era el ataque, pero él salió adelante, gloria a Dios, y entendió que Dios es real, alabado es Dios. Entonces, en este primer tema que hoy vamos a abordar, que se titula La existencia de Dios, ¿realmente Dios existe? ¿Es real? Segundo tema, la personalidad de Dios. Dios es Dios, gloria al Señor. Pero la Biblia, en sus páginas nos relata desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios tiene una personalidad. Sé que estos términos, para el que quizás es nuevo en la vida cristiana, le es locura y problema de entenderlo. Pero cuando hablamos de la personalidad de Dios, estamos hablando que la Biblia nos relata que Dios tiene personalidad, es una persona. Y es que la palabra personalidad, cuando hablamos de una persona, por ejemplo, yo hablo de mi hermano Israel, decimos la persona de mi hermano Israel. Pero en realidad muchas veces alguien queda como que atorado o muy superficial en pensar que la personalidad del hermano Israel es su complexión física, el color de su piel, y no es así. Eso será la complexión de su físico, el color de su pelo, sus ojos, su color de piel. Pero la verdadera personalidad está en el interior, está en el alma, y es el carácter, es la forma de ser. Pues bien, Dios, hermano, tiene una personalidad de tal manera que por eso cuando nosotros podemos orarle a Dios, estamos frente a un Dios con personalidad, que tiene sentimiento, sensibilidad, inteligencia, voluntad, y que podemos, hermano, mover su amor cuando nosotros nos acercamos a Él y le adoramos y le alabamos. Bendito es el Señor. Qué hermoso es tener a un Dios con personalidad, hermano, que realmente siente, sabe y conoce lo que sentimos. Él no está preocupado por ti, por mí. Él está ocupado. Él, hermano, está trabajando en favor nuestro. Entonces, la personalidad de Dios es otro punto maravilloso que vamos a estar abordando. Tercero, los atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando porque a usted le ha hecho alguna vez alguien o algunas preguntas a usted como cristiano. Por ejemplo, la pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Se la han hecho? A mí sí. ¿Y qué le ha respondido? Al amor usted le ha dicho: es grande. Pero eso no satisface la pregunta. O alguien dice: es que no se ve, es invisible. Pues muchos dicen: no los dejamos satisfechos. Y usted dirá: ¿realmente la Biblia relata cómo es Dios? Así es. Y sepa que, ay, Dios mío, es maravillosa la palabra. La Biblia, podríamos decir que exhibe los atributos de Dios en toda su magnitud, su carácter. La Biblia dice que Dios es amor.
¿Qué es justicia? Es bondad. Y ahí le paramos porque hoy no es el asunto. Pero cada uno de esos atributos es maravilloso, créalo, hermano. Yo estoy enamorado de Dios, realmente lo amo. No me atrevo realmente por las promesas que en su palabra están reveladas y porque Él lo que me revela. Pero cuando conozco a Dios, hermano, cada día, yo amo más a Dios porque Dios es hermoso, es maravilloso. ¿Cómo, hermano, cómo darle o negar a Dios? ¿Cómo darle la espalda si estoy frente a un Dios divino, maravilloso? La palabra hermoso se queda corto. Es impresionante. Por eso muchos ignólogos se inspiraron cuando decían la exquisita presencia de Dios, la magnitud, la profundidad, el amor. Job llegó a expresar, David, Salomón y muchos hombres, sobre la grandeza de Dios. Pues bien, está contenida en los atributos divinos. Cuarto, la Santa Trinidad. En este tema estaremos aprendiendo todo lo que se refiere a un Dios trino, un Dios en una deidad que contiene tres personas divinas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas inconfundible. Este tema y este asunto es tan controversial hoy en día en las iglesias que muchas veces aún cristianos que conocieron a Dios muchas veces sacan de sus conceptos de fe el asunto de la Trinidad y no pueden entender estos asuntos porque estos temas no se van a entender estudiando científicamente. ¿Acaso a Dios lo podemos traer a un laboratorio para estudiarlo? ¿Podemos usar grandes telescopios para ver allá a Dios y decir, ya está, mira, es maravilloso, mira, color oro, relumbra como el sol? No. Los científicos entre más lanzan sondas espaciales, más infinito ven el universo con sus telescopios y con sus ondas espaciales que mandan. Apenas pudieron llegar, dicen que a Marte, espero que sea cierto, ¿va? A Marte, pero Marte se puede ver con la vista, hermano. Cuando ustedes empieza a oscurecer, el primer planeta que se ve es Marte. Por ahí lo vemos, ahí está. Alguien dice el lucero de la mañana, pero es Marte. Y hoy que fue la conjunción de Júpiter y Saturno, en casa teníamos hay unos binoculares y al segundo día los vi y ahí vemos a Júpiter y a Plutón y a Júpiter con sus anillos ahí. Se puede ver. Pero Dios no habita el segundo cielo donde están los astros. Y la ciencia, los científicos, la NASA nunca va a poder sondear todo el corredor del segundo cielo, que es el universo, menos ver a Dios. Por eso dijo Job, ¿podrás ver y probar la grandeza de Dios? ¿Qué harás? Es más profundo que la mar. No se está hablando en términos humanos. ¿Podrás llegar ahí? Su altura es más alta que los cielos. Pues claro, es maravilloso. Entonces la Santa Trinidad se debe de recibir, yo diría más que estudiar, se debe de recibir y aceptar a través de la revelación. Y como dice su palabra, las cosas del Espíritu se deberán de discernir también con el Espíritu, espiritualmente, no con la ciencia. Sí, mira que Dios, la ciencia, sí, Dios es grande, tantos metros de altura. Eso sería lo más humano y tan frágil hacerlo. A Dios no lo podemos estudiar por un laboratorio, por
asuntos matemáticos, químicos o físicos. No. Qué importante. Los estudiosos, los jóvenes, cuando van a escuela, muchas veces nos enseñan tantas cosas de química, física, el universo y todo aquello. Y aún con todo eso, hermano, eso no nos va a ayudar en nada para entender a Dios. Porque Dios es espíritu, dice la palabra. Y los que lo adoran y los que quieran mirarlo, debe de ser en espíritu y en verdad. Alabe al Señor, dele la gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Quinto, los nombres de la deidad. Bueno, pues la deidad tiene nombres. ¿Pero qué es deidad? Pues, porque eso lo vimos en el primer versículo que leímos. ¿Qué significa la palabra deidad? Pues bien, la palabra deidad, yo quiero decirte que la palabra deidad es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de deidad, estamos hablando de lo que Dios en sí es. De lo que Dios es, junto con todo lo que en ello conlleva. Su poder, su grandeza, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su inmutabilidad, su eternidad. Todo lo que Él es, en realidad, a eso se le llama deidad, la esencia de Dios. Pero Dios tiene nombres de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, la segunda persona de la deidad, ¿cómo la nombra la Biblia y nos las revela? La segunda persona de la Trinidad. No, la segunda. Sí, el Hijo. ¿Y cuál es el nombre de la tercera persona de la deidad? El Espíritu Santo. Y no estamos entrando ahí, pero se las va a poner un poquito más difícil. ¿Y cuál es el nombre de la primera persona de la deidad? No responda. Lo voy a dejar aquí en suspenso. Si decimos que el nombre de la primera persona es, por ejemplo, Jehová, entonces caemos en el error de los testigos de Jehová. Porque ellos solo hablan de Jehová y los unitarios solo hablan de Jesús, y al Espíritu Santo lo desechan. Entonces yo preguntaré, porque aquí estamos hablando, las preguntas que yo les hice fue los nombres, por ejemplo, de la primera persona, de la segunda y la tercera persona de la deidad, de personas de la deidad. Pero cuando hablamos de los nombres específicamente de la deidad, ¿cuáles son? De acuerdo a la Biblia, ¿cuáles son los nombres de la deidad? Y solo les voy a ayudar con un nombre. Un nombre es Dios. Y hay más. Hay nombres propios y hay nombres compuestos, y son bíblicos. Yo no estoy hablando de mi ocurrencia, o de lo que leí en un libro, o de lo que dijo el señor de la película. Estoy hablando de lo que dice mi santa Biblia. Gloria a Dios. Sexto tema, la creación divina. Yo le preguntaré, ¿venimos del mono o del chango? ¿O del delfín? ¿O de dónde venimos? Del Padre, de Dios. Decía un profesor, le decía al niño, ¿tú crees realmente el cuentito de que fuimos creados por Dios en el Edén? Y el niño era, pero de esos niños valientes, que aquellos que contendían valientemente por la fe en la Biblia, le dijo, señor maestro, ¿y usted cree en la farsa y la historieta baja de que venimos del mono y que su abuelita es una changa? Y lo cayó ahí, lo avergonzó.
y le dijo: ¿qué es mejor creer? ¿Creación en el Edén o que venimos del mono del chango? Lo dejó sin palabras. Es muy ridículo creer que venimos de evolución. Alabe a Dios. La creación divina es creada de Dios. Y séptimo tema, punto. Y ya entramos de lleno, porque hoy a ver si terminamos el primer punto. La providencia divina. Este tema es muy importante, porque estamos hablando de lo que es la divina providencia. Yo no fui católico porque no nací en cuna católica. Bueno, yo no sé si hay cunas católicas evangélicas, ¿va? Pero así dicen los cristianos. Yo nací en un hogar cristiano, pero yo no era cristiano, porque es claro que los cristianos no tienen ni no tenemos hijos cristianos. ¿Verdad que no, hermanos? No. Los cristianos nos hacemos cuando somos instruidos desde nuestra infancia y crecemos en el camino de Dios, y a una edad determinada aceptamos a Jesús y ya somos cristianos. Sin embargo, esto no quiere decir que por no ser cristiano y bautizarnos y aceptar a Cristo, soy niño y muero, me voy a ir al infierno. Eso claro que no. El ser cristianos es la conducta del hombre maduro de fe y de espiritualidad y santidad. Bendito es Dios. Pero bueno, sin desviarme mucho del tema, yo llegué a escuchar que varios que eran muy pero aferrados y tenaces en el catolicismo, muchas veces hablaban y rezaban, hacían sus rezos. Y recuerdo todavía, era muy niño, que muchos sacaban y la divina, y estaban ahí rezando, y la divina providencia. Y yo me imaginaba así como una virgen ahí, y la divina providencia. Pero hoy vamos a estudiar, y créalo que usted se va a sorprender con el tema, la divina providencia. Maravilloso. Bendigamos a Dios, hermanos. ¿Estamos preparados? Entonces, para hablar del primer tema de esta noche, ¿cuál es el primer tema a propósito? A ver si estuvieron atentos. Hablamos de 7 temas. La existencia de Dios es el primer tema de la teología propia. La existencia de Dios. Y le hago una pregunta: ¿verdaderamente usted cree que Dios existe? Le voy a poner otra pregunta más difícil. Si usted cree que realmente Dios existe, ¿cómo sustenta o sostiene esa creencia? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha tocado? No vaya a decir como un católico: sí, lo abracé, así era de barro o de yeso. No. Hablo a Dios. ¿Cree en Dios? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha sentido? ¿Lo conoce? ¿O de oídas? ¿Sabe usted que Job? Abra su Biblia rápidamente. ¿Alguien me puede decir cuántos capítulos tiene Job? Amén. Alguien diga un número concreto. ¿Cuántos? Amén. ¿Nadie todavía? Amén. Estamos en bendición. ¿Cuántos capítulos tiene Job? 42. ¿Sabía usted que durante 41 capítulos de Job no lo conocía personalmente? Lo adoraba, pero sin conocerlo. Suena esto un poquito contradictorio, contrariado. Tenía fe en él, pero no lo conocía.
¿Sabe qué es lo que él en relación a Dios había? Que él, y quiero que usted escuche esto que voy a decir, Job no lo conocía. Job solo sabía de Dios, sabía de él. Es como si yo les dijera: ¿saben qué, hermanos? Mi abuelo era alto, delgado, nariz afilada, era muy tierno, muy generoso, de fe. A su edad tenía el pelo blanco, usaba huaraches, y puesto que vivió hace muchos años, yo no lo conocí. Vestía con una ropa muy antigua, unos calzones de manta y ¿cómo se llama? Bueno. Y usted va a decir, cuando alguien le pregunta: oiga, ¿conocen al abuelo del pastor Aarón? Y yo va a decir: sí, nariz afilada, delgado, el pelo blanco, tierno. Usted va a repetir lo que le dije porque se los describí y usted se imagina, pero no lo conoce. Sabe de él, pero una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocerlo. Una cosa es saber de él porque lo predico aquí como pastor, o porque alguien más lo ha predicado, o porque te lo ha dicho tu esposa, tu hijo, tu padre, tu hermano. Pero realmente es diferente conocer a Dios y saber de él. Hermano, Job durante 41 capítulos solo sabía de Dios. Pero en el capítulo 42, el último capítulo, después de toda una situación que Dios lo tuvo que llevar, lo hizo entrar a la prueba para que él conociera lo que era la enfermedad, lo hizo pasar por el frío para que conociera lo que era el frío, lo pasó por la calamidad para que pudiera entender cómo Dios actúa, lo pasó por la pobreza para que entendiera la abundancia. Lo pasó por la soledad, por el abandono, por la muerte de todos sus hijos, por el rechazo de su esposa. Sus amigos, que eran 3, que eran supuestamente los mejores amigos de Job, le dieron la espalda y solo venían para hacerle pleito, en vez de ayudarlo y acusarlo. Aún mantienes tu integridad, dijo la esposa. Sus amigos: ¿tú crees que realmente Dios es Dios? Que mira cómo te tiene ahí hasta con sarna y pobre y en la mendicidad. Pero él se mantuvo íntegro porque sabía de Dios y había cierta situación de temor. Pero llegó un momento dado en que por todo lo que él pasó, después de las 7 zambullidas de Naamán, el domingo, venga, ese es el tema, anote, hermano, las 7 zambullidas de Naamán, fue hasta entonces. ¿Por qué una o por qué no 2? ¿Por qué no solo bastó que Eliseo le tocara y ya? ¿Por qué 7 zambullidas? Hasta entonces fue cuando realmente Job conoció a Dios. Y ahora lo vemos en el capítulo 2 diciendo: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te puedo palpar, puedo escuchar tu voz, puedo mirarte, saborearte, sentirte. Él había realmente visto a Dios. Alabado el Señor. Entonces, hermano, es importante diferenciar entre creer en Dios y creerle a Dios, saber de Dios y conocerlo personalmente. Por eso hoy, cuando hablamos de la existencia de Dios en este primer tema, la pregunta obligada es: ¿conocemos a Dios? Bien, vamos a nuestra pantalla. La palabra teología, su definición es del griego theos, que significa Dios, y logos, ciencia. La palabra teología es realmente el tratado o estudio acerca de Dios. De tal manera que cuando hablamos de teología propia, estamos hablando de conocer a Dios o estudiar a Dios de acuerdo a la Escritura, no en
en la universidad o en el laboratorio científico para estudiar teología propia. Entonces la ciencia que se encarga de estudiar lo relacionado a Dios mismo. Bendito es Dios. Anoté esto: la existencia de Dios es uno de los grandes misterios. Ni hombre ni ángel puede comprenderlo. No podemos utilizar los recursos científicos como un laboratorio, un telescopio, para estudiar a Dios. Hay alturas y profundidades en lo infinito de Dios que nunca se podrían medir por lo finito, es decir, por lo pequeño que somos. Porque Dios es infinito y nosotros somos pequeños. No podemos. Job escribió diciendo, Job 19, 7 al 9: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Esto no quiere decir que a Dios lo podemos dimensionar, de que Dios es un poco más grande que el mar y más grande que la tierra. Aquí Job está hablando en un modismo de acuerdo a la hermenéutica, usando para nuestro entendimiento humano los aspectos materiales y humanos, de que su dimensión es más grande de lo que nuestra vista alcanza a ver. ¿Qué haremos? ¿Podremos vamos a estudiar a Dios por nuestras propias ciencias y conceptos? Imposible. Encontramos que cuando hablamos de la existencia de Dios, precisamente hay una filosofía llamada el ateísmo, que es promovida por Satanás. Y le quiero adelantar que es mentira que haya hombres ateos. Es cuento. Y se lo voy a mostrar en uno de los puntos que espero que hoy nos dé tiempo abordarlo. Pero la palabra ateísmo en realidad es una filosofía muy satanizada, que es el mismo diablo que la promueve. La palabra ateísmo se compone de dos vocablos griegos: la palabra sin y teísmo, Dios. Es decir, la palabra ateísmo es sin Dios, o negar que Dios existe. La idea de que Dios no existe, entonces propiamente es obra de Satanás, que trata de destruir en la mente de los hombres la realidad de un Dios sublime, y pone en la mente de los hombres en general cuestionamientos como preguntas, o poniendo en tela de dudas, tratando de opacar la idea de que Dios es real, y poner una cubierta como un velo para que el hombre no conozca a Dios, ni crea en Dios, ni piense en Dios, ni se entrega a Dios. Preguntas como: si Dios existe, ¿quién lo creó? Porque si decimos, esta botella de agua es real porque alguien la creó y usó el agua purificada. Pero si Dios existe, ¿quién crea a Dios? Si hoy tuviéramos un argumento de decir, bueno, pues lo creó papá Dios, entraríamos en un complejo de doctrinas heréticas torcidas. Si dijéramos que a Dios alguien más tuvo que haber para que lo creara, entonces deja de ser Dios. ¿Se da cuenta de eso? Dios no puede ser creado porque Él es eterno. Es el creador. Otra pregunta que el diablo hace en el ateísmo: si Dios es poderoso y sabio, ¿por qué permite la pobreza?
Es el hombre en que realmente se hace pobre, pero Dios solamente lo permite, pero es el mismo hombre que cosecha. Y porque hay hambre e injusticia. Si Dios realmente existe, ¿alguien puede decirnos quién ha visto a Dios a través de un telescopio o físicamente? Si en verdad Dios existe, seguramente es imperfecto, dicen los ateos, porque si Dios fuera perfecto, las cosas todas las haría perfectas, pero no es así. Hay cosas que Dios hizo y son imperfectas, se equivocó. ¿Alguien ha hablado con un ateo? Yo sí, con muchos. Un ateo dijo: si Dios realmente existe, es un Dios imperfecto. Y le dije: ¿por qué? Pues ¿cómo no va a ser imperfecto? Imagínese. Mira este nogal. ¿Alguien conoce el árbol del nogal? Altísimo. Es un árbol. ¿Y qué da el nogal? Nueces. ¿Y cómo son las nueces, hermana Verónica? ¿Grandotas o chiquitas? Chiquitas. Mira, arbolote y nueces chiquitas. Es imperfecto. Ahora mira, ve esa calabaza. ¿Cómo es la calabaza? Pues una matita chiquita. ¿Y cómo son las calabazas? Y más las que venden en día de Halloween. Hay calabazas así grandototas y una matita así. ¿Ya ves cómo Dios es imperfecto? ¿Qué le respondería ese ateo? No, pues sí, está desproporcionado. El tremendo árbol, nueces chiquitas. La pequeña plantita, calabazotas. Se equivocó Dios, debió de ser al revés. Las calabazas en el arbolote y las nuecitas en la calabacera pequeña. No se le pudo dar una respuesta acertada. Lo bueno que no fue conmigo, estoy hablando de una anécdota de la vida real. El ateo tuvo cansancio y se acostó debajo del nogal y se durmió. Y cuando estaba dormido empezó a soplarse. ¿Y sabe qué pasó? El viento empezó a arreciar. ¿Y qué pasó cuando arreció el viento? Que caen nueces y una que le cae mero en la cabeza. Ya no hubo necesidad de una respuesta. Él mismo se dio la respuesta. Dios es sabio. Si hubiera sido como yo pensaba, lo que me hubiera caído en la cabeza no hubiera sido una nuez. ¿Qué ahí hubiera quedado? ¿Se equivocó a Dios? Dios es sabio. Así es que nunca juzgues a Dios que se equivoque. Dios es soberano. Él hace las cosas perfectas. Glorioso es Dios, aleluya. Hermano, de tal manera que Satanás promueve el ateísmo. Sí, el ateísmo dice: Dios no existe, no es real, es una farsa, es una falacia, es un espejismo, es una idea, es una filosofía. Nadie puede demostrar que Dios realmente existe. Aquí solo, hermano, anoté algunas cuestiones, pero realmente el ateísmo puede manejar miles de situaciones que van en contra de la fe, de tal manera que Satanás, a través de situaciones en las que nos movamos, va a venir y va a sembrar en nuestra mente la duda. Y a través de la duda, hermano, a veces vendrán pensamientos, vientos contrarios a nuestra fe, si realmente Dios existe. Yo los he tenido porque tengo una mente y soy humano. Job los tuvo. Pablo dejó entrever también que era atacado mentalmente. Y por eso él escribió la palabra diciendo que tenemos que renovarnos cada día en el espíritu de vuestra mente,
para que nuestra mente no sea atacada por el diablo. Que el diablo ponga pensamientos, pero que realmente no se gesten, hermano, en nuestra vida, en nuestro corazón. Que podamos, a pesar de que el diablo venga y nos diga, realmente Dios existe, mira, te fue mal, te accidentaste, perdiste aquello, lo otro, mira, lo otro, aquello, creo que Dios no existe. Y si realmente Dios no existe, ¿qué va a pasar? Pues, hermano, es el ataque del diablo sobre si realmente Dios existe. Pero, hermano, vamos a creer que Dios sí existe, a creerle en su palabra, porque es a través de la palabra donde vamos a conocer a Dios, y a través de nuestro espíritu y la adoración, cómo vamos a sentirlo, a mirarlo, a percibirlo, a gozarnos en su presencia. ¿Cómo conocer a Dios? No existe ningún método ni científico ni legal para poder conocer a Dios, ver o descubrir a Dios. Científicamente yo no puedo demostrarle a nadie que Dios existe, porque la demanda sería demasiada. Tendría que tener el telescopio más potente del mundo para tratar de peinar todo el universo y poder ver si vemos a Dios a través del telescopio, cosa que sería imposible. De tal manera que realmente, hermano, científicamente no se puede demostrar que Dios existe, ni tampoco de forma legal. Y cuando hablamos de forma legal, estamos hablando que yo pueda ir con un científico para decir, sabe que esta es la prueba que hicimos y sí, Dios existe. O alguien también más que vaya y diga, ¿sabe qué? O a lo mejor ir hasta un cristiano y decir, a ver, demuéstrame que Dios existe. No, pues sí lo sentí y hablé en lenguas y pues él lo sintió. Pero yo, hermano, personalmente, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Pues, hermano, ni científicamente ni legalmente puedo conocer, ver o descubrir a Dios. Para poder ver a Dios y llegar al conocimiento de la existencia de Dios, es solo, única y exclusivamente por medio de la revelación de las Escrituras, de cómo yo puedo realmente demostrar y conocer a Dios, porque es la Biblia la que lo describe. No hay otro libro científico. La NASA, yo no conozco un libro que haya editado donde haga y presente pruebas que digan, sí, los hombres que mandamos a la luna tomaron fotos y fotografiaron a Dios. Que la sonda espacial y autorrobot que llegó a Marte ya tomó la primera fotografía de Dios. No. Inclusive este autorrobot manda la señal de una foto y tarda varios minutos a llegar acá. Imagínense, Dios que está en el tercer cielo nunca llegaría a esa información. De tal manera que es la revelación de las Escrituras la que realmente me va a demostrar. Ellas mismas nos revelan y relatan, vamos descubriendo la maravillosa presencia de Dios y todos sus atributos. La Biblia, la palabra de Dios. De tal manera que quiero decirle que el testimonio de las Escrituras es el que, o son las que nos relatan el testimonio de las Escrituras que Dios realmente existe. Gloria al Señor. Nadie, dice la palabra, puede demostrar lo contrario en esto. Las mismas Escrituras, dice la palabra, anuncian el hecho de que Dios existe y es real. Alabado es su nombre. En Génesis 1:1 la Biblia no dice, creo que Dios existe o probablemente Dios existe. No, ¿cómo dice la Biblia? En el principio Dios creó cielos y tierra.
Está hablando de una revelación, de una realidad. Romanos 1, 19 al 20 es la lectura inicial que hablamos. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a través de la Escritura. Alabado es Dios. De tal manera que siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Alabado es Dios. De tal manera que no podemos, bajo la revelación de las Escrituras, que afirma que Dios existe, imaginarnos que haya un reloj sin que haya un fabricante, que haya un celular sin que haya un científico que lo fabricó. No podemos imaginarnos flores sin un florista, el universo sin la existencia de un creador, la existencia del hombre sin un Dios como su propio creador. O sea, ¿cómo poder hablar, hermano, de lo que se ve? Por eso, Pablo en la carta a los Romanos habla, dice, no puede haber excusa porque su poder se mira desde todo lo que se ve, de tal manera que no hay excusa para negar a Dios. Y quiero hablar en este punto argumentos que demuestran la existencia de Dios, argumentos. ¿Qué son argumentos? La palabra un argumento es diferente a una hipótesis. La palabra hipótesis maneja la palabra casualidad, probablemente, quizás, a lo mejor, quién sabe. Por eso cuando se habla de la teoría del hombre, de acuerdo a Darwin, él maneja no un argumento. O sea, Darwin nunca pudo demostrar con argumentos que venimos del mono, porque muchos le refutaron y decían, si realmente venimos del mono y fue evolutivo, ¿cómo es posible que ahora hay hombres y los monos siguen siendo monos? No hay cambios. Y pasarán, si Cristo no viniera, otros 100 años y los monos seguirían siendo monos. Y los hombres no evolucionan, siguen siendo hombres. Desde que la historia universal lo relata, los hombres siguen siendo hombres. Sí. Y los monos siguen siendo monos. Sin embargo, Darwin no usó argumentos, sino usó hipótesis. Empezó a estudiar, empezó ahí. Y él dijo, quizás venimos del mono, quizás falta el eslabón perdido, un hueso para poder completar el esqueleto y ahora demostrar que el hombre viene del mono. Y usó las palabras quizás, posiblemente, a lo mejor, una hipótesis. La palabra hipótesis significa una posibilidad. Pero cuando hablamos de argumentos, la palabra argumentos son declaraciones irrefutables. ¿Y qué significa la palabra irrefutables? Que no se pueden negar. Yo le diría, este mouse o ratoncito de la computadora, ¿saben qué? Apareció de la nada. Nomás llegué y aquí estaba. Probablemente un marciano, quizás. ¿Usted lo creería? ¿Lo que yo estoy diciendo? No, va a decir, no, está loco. Pues así digan de Darwin. El que le diga, venimos del mundo, estás loco, man, persona. No conoces. Yo te puedo demostrar que Dios sí existe y que realmente hay argumentos que demuestran que Dios existe. Y es que la palabra argumentos son pruebas reales. Yo le hablaría, este mouse fue creado y tengo un argumento. Lo creó la compañía HP y ahí está la marca inclusive. Y esa compañía existe en California y otra acá y otra en Houston y otra en Europa
y ahí lo fabricaron desde el plástico, desde el alambre, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando hablamos de argumentos de que Dios existe, hermano, estaríamos hablando en primer lugar sobre la universalidad sobre la creencia de Dios. Mire, el hombre por naturaleza cree en la existencia de Dios, de que somos seres supremos para poder, hermano, tener una responsabilidad con un ser superior, aunque no lo conozcamos. Es decir, por naturaleza el hombre cree en Dios, aunque nunca se le haya hablado de Dios. Alguien que hoy está aquí, y yo creo que todos, cuando no conocíamos de Dios y el amor, no sabíamos pero ni un versículo de la Biblia. Cuando venía un problema, por ejemplo, un terremoto, o rodamos a un precipicio, o se nos vino un auto encima, o íbamos en un avión y el motor le falló, o el niño que iba atrás iba jugando un avioncito de juguete y le quebró la ala, y le dice: mamá, mira, se quebró el ala del avión. Y el que iba y: ay, Dios mío, ayúdame, y no es cristiano ni lee la Biblia. Pues yo quiero decirle que los egipcios, los mayas, los aztecas, ellos ni siquiera tuvieron en su mano una parte de la Biblia. No conocieron lo que fue la Biblia. Pero ¿saben qué? Ellos creían en Dios, hermanos. Eran por naturaleza religiosos. Y de alguna manera se santiguaban o se postraban ante una divinidad mayor que, aunque no lo conocían, y al que Pablo, cuando llegó con los griegos, porque los griegos eran súper amantes de los dioses, eran muy religiosos, y había tantos dioses que había un nicho era un altar, que no había ni un dios, y ahí le colocaron: si ahí falta un dios, al Dios no conocido también lo vamos a adorar. Y Pablo aprovechó esa estrategia y llegó y vio, cada uno de los altares, y llegó donde estaba el altar que no había ni un Dios, solo la leyenda: al Dios no conocido. Bueno, hoy quiero decirles, atenienses, griegos, que a ese Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco y de él le quiero hablar. Oiga, pues creo interés. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué estrategia y sabiduría de Pablo. Hermano, se dice que en el interior de África existe algunas tribus que no tienen ni idea ni el concepto de Dios. Pero después de que se empezó a estudiar sus costumbres, su lenguaje de estas tribus, se descubrió que todos estos indígenas sí creían en Dios y tenían fe en alguien que ni lo conocían, y le presentaban ofrendas, pero no lo conocían. ¿De dónde procede esta creencia de estas tribus que nadie les enseñó, porque allí no fueron enviados misioneros? Estoy hablando de hace muchos miles de años. Los egipcios vivieron hace casi 4,000 años, un poco más, y creían en Dios, y veían al sol y decían: es Dios, como un Dios superior. Los faraones edificaron grandes pirámides, pero enormes, con túneles subterráneos y al fondo una cámara ahí funeraria, donde cuando moría el faraón tenía la creencia que tenía que ser sepultado ahí en esa cámara, allá en el centro de esa gran pirámide, pero era sepultado con todos sus bienes, su cama, su cocina, sus animales, sus riquezas, inclusive sus siervos, todos ahí los sepultaban vivos, junto con el gran faraón, porque decían, había la creencia de que iban a resucitar y en la otra vida pues iban a necesitar la cama, los animales, a sus criados. Y los pobres criados, por la ignorancia del faraón y las creencias, pues pagaban, ¿verdad? También, y eran sepultados vivos ahí.
Hoy en día se han abierto la mayoría de las pirámides y se han descubierto ahí sepultados infinidades de siervos. Se han descubierto los objetos que llevaron, comida inclusive, agua, porque después de la otra vida pues tenía que alimentarse, tenía que llevar, tener todos sus objetos. ¿Quién les enseñó esto? Los aztecas también, hermano, creían. De tal manera que pudiéramos decir que, hermano, la universalidad de la creencia de que Dios existe es una demostración de que el mismo hombre es evidencia de que Dios es real. Mire, muchas culturas muy antiguas, lo he dicho, egipcios, mayas, aztecas, evidenciaron que creían en la existencia de un Dios que gobernaba el universo. Esta creencia universal procede de dentro del mismo ser del hombre. Todo esto nos lleva a la conclusión que esta creencia universal de la existencia de Dios es por la propia naturaleza, que procede del hombre, de una percepción racional. Porque ¿sabía usted que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? De tal manera que de alguna manera, aunque el hombre no conozca de la palabra y haya tenido una relación con Dios, por el mismo espíritu que hay en él, el hombre tiende a tener inclinaciones a adorar y alabar a un ser superior que aunque no lo conozcan. ¿Usted ha visto alguna vez, por ejemplo, a un perro arrodillarse para adorar a un Dios? Nunca. ¿A un gato? ¿A un delfín? Bueno, vamos a ir más allá, algo más cercano a lo que Darwin decía de la teoría. ¿Ha visto usted un mono, un chango, llevar en una vasija nueces para llevarlas a un Dios? No, jamás. Pero el hombre, sea narcotraficante, asesino, inmoral, pecador, sanguinario, desalmado, aunque sea un ateo, aunque sea un hombre satanista que vive en el ocultismo, un hombre de lo peor que usted se pueda mencionar, de la peor calaña, el hombre por naturaleza es religioso. Los narcotraficantes los vemos en misa llevando sus ofrendas y sus ramos de flores. Una ocasión les testificaba en un estudio que uno de los narcotraficantes más antiguos de este país, que traficaba el licor, ¿alguien recuerda su nombre o por lo menos el apellido? Al Capone. Fue uno de los más antiguos narcotraficantes de licor. Aquí estaba prohibido. Pues este hombre tan malvado que llevaba vicios a muchos hombres y jóvenes, se dice que para apaciguar su conciencia, dice que se paraba en las tiendas o en las catedrales disfrazado y daba dulces y dinero, regalaba, y le preguntaba si creía en Dios y él decía: soy profundamente religioso. El hombre por naturaleza es religioso. No digo por instinto. Hay un temblor y todo mundo, los cristianos, pues algunos gritan, otros lloran, otros corren para que no les vaya a caer el edificio. Pero los más religiosos se arrodillan. Señor, líbrame, Santa María, y puede poner todos sus rezos. Y otros hasta cantan el himno nacional y retiembla en sus centros la tierra, ¿verdad? El himno nacional. Bueno, pues no sabe qué decir, pues lo que se le presta y viene en mente al sonoro rugir del cañón. Pero los temblores no vienen porque rezumba y retruenan los cañones, es porque, hermano, Dios lo permite, de tal manera que aunque algunos creen que es imposible saber si hay vida después de la muerte, la creencia de la inmortalidad
es algo, hermano, que ha sucedido como un fenómeno en todos los tiempos en los hombres, de que realmente Dios sí existe. Si no hay conciencia, ni risa, ni lamento después de la tumba, es decir, si el hombre muere y se acabó todo, entonces la vida nos ha engañado a todos. Y aquí aplicamos lo que dijo un día Pablo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Dios nos resucitó, pero como Dios sí resucitó, entonces sí comamos y gocemos de la vida, porque mañana vamos a vivir con Cristo. Alabado es Dios. Así es que, hermano, desde la antigüedad hasta el posterior tiempo, gloria al Señor, nuestra fe en Dios es notable y palpable, de que Dios sí realmente existe. Bendigamos a Dios. Quiero terminar con este punto solamente, aunque tenemos otros dos, pero no nos daría tiempo. Y es el argumento cosmológico. El primer argumento que hoy podemos hablar, el primer argumento de que Dios existe es de que, hermano, la creación denuncia y anuncia la grandeza de Dios. Mire, la creación nos habla que todo tiene una causa y efecto por su perfección. Este televisor fue creado por alguien, no salió de la nada, no es producto de evolución. Si existe un televisor, tiene que haber un fabricante. Cuando vemos un objeto, naturalmente nos preguntamos: ¿quién creó el objeto? ¿Quién creó esto? ¿Quién creó esto? ¿Quién creó el micrófono, el teclado, la computadora? Vemos este mundo en que vivimos y nos preguntamos: ¿cómo aparecieron los diversos objetos? ¿Se originó por sí mismo o lo creó alguien? La lógica dice que alguien lo creó. Es muy claro y es necio, inútil y aún hasta tonto decir que de la nada se puede originar algo como los ladrillos, los clavos, la madera y las estructuras metálicas, las telas, los plásticos, etcétera, etcétera. Y más irónico, y yo diría, tonto sería decir que los clavos, la madera y todo lo que acabo de mencionar se unieron por sí mismos y formaron un edificio. Y que las letras formaron las palabras, y las palabras, los libros, se hicieron por sí mismos. Y que el trigo vino de la nada y apareció un pastel. O sea, estoy hablando de cosas que yo no entiendo cómo los científicos, filósofos y gente sin Dios pueden creer a la evolución. Y que la tela surgió de la nada y por casualidad se convirtió en un vestido. Yo no creo eso. Esta chamarra que tengo se confeccionó a partir de la tela, pero la tela tuvieron que sembrar una planta de algodón, cosecharlo, procesarlo, hacer tela, y de ahí surgió la chamarra. Y por casualidad, eso sí vino a parar a mis manos. Ahí sí no hay problema, ¿verdad? Pues llegué ahí, la compré, gloria a Dios. Pero de la nada, nada se puede hacer. Todo tiene un efecto, un acaso y efecto. Bendigamos a Dios. Toda la creación, hermano, nos habla y anuncia que todo es obra de Dios. Mire, el maravilloso universo, el sol, la luna, los astros, las estrellas, las galaxias, la tierra misma demuestra
la atmósfera tan perfecta, sus nubes, sus montañas, valles, mares, los animales. Oiga, qué maravilloso. Hay peces, aves, animales terrestres, la vegetación, los árboles, flores, frutos. Todo esto que acabo aquí de escribir y describir a ustedes, ¿ustedes creen que esto fue producto de la casualidad? Que de repente salió el perro y que de repente, pues así de la nada, surgió la jirafa y que de repente salió el chango y que después apareció un fruto del árbol. No, todo es un proceso. De tal manera que, hermano, encontramos que el universo, la creación, demuestra que Dios es real. Alabado es Dios. Así como Dios dio capacidad al hombre para usar y transformar los elementos, la materia prima, para edificar edificios, construir autos, artículos para el hogar, ropa, calzado, etcétera, etcétera. Así también Dios creó y diseñó y ordenó todo el universo. Dice el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo anuncia la obra de sus manos. Dios es real, hermanos. Dios es real. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios es real. Dios es maravilloso. No podemos hablar, hermano, realmente de un Dios casual. Yo hoy no lo estoy hablando de un Dios de la ciencia ficción. Por eso, como cristianos, cuando vengamos aquí a su casa, presentémonos delante de un Dios real. Un Dios real que nos escucha, que nos oye, que se complace en atender nuestra petición. Un Dios que conoce tu necesidad. Quizás todos los que estamos en derredor, poco o nada podemos hacer, pero Dios sí, porque Él es eterno, es grande, es poderoso, es infinito. Negarlo sería la peor cosa que hagamos. Negar que Dios existe o ignorar que Dios es real sería como realmente dar la espalda a ese supremo Dios e ignorar su grandeza, su poder y su magnificencia. Yo te quiero decir, hermano, que usted mismo, su propia vida, es la propia evidencia para entender, creer y demostrar que Dios existe, que no somos obra de la casualidad, que no venimos de la nada, que no somos solamente producto de una evolución y que venimos de los animales y que moriremos y que será el fin de todas las cosas. No es así. Dios es real y Dios existe. Por eso en esta hora démosle a Dios toda la gloria y toda la alabanza a Él y para siempre. Pongamos de pie y adoremos su nombre. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias porque tú eres real y verdadero, porque tu presencia es verdaderamente real. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién como tú, oh, terrible en loores, hacedor de maravillas? ¿Cómo no adorarte, Padre? ¿Cómo adorarte, Jesús, Espíritu Santo? Si realmente nos has amado con amor eterno, nos has dado como regalo la salvación. En la gracia de Jesús nos recreamos.
Oh, Samara, digno de honra y de gloria y poder. En este momento, oh Dios mío, rendimos ante ti toda la adoración y toda la gloria, sí, Padre. Oh Dios, te damos la alabanza porque tú la mereces. Oh Dios mío, bendícenos, Señor, para que todos los que estamos aquí, los que estamos, Señor, oh Dios, a través de esta transmisión, podamos entender que tú eres real, que existes, que eres grande y poderoso, que nunca podríamos entender la grandeza, la profundidad y anchura, pero que tú nos revelas a través de tu palabra, y por la fe y a través de la adoración podemos sentirte, podemos palparte, podemos adorarte. Podemos, Señor, distinguir lo verdadero de lo ficticio, de lo grande y lo pequeño, de lo poderoso y lo débil, de lo santo y eterno que tú eres. Gracias, Padre. Puede decirle: te adoro. Adórelo.